A partir de este momento, en Radio Internacional, El Contador, con José Luis Benejam. Pasan unos minutos de las 5 de la tarde, 4 en Canarias. Bienvenida, bienvenido a El Contador de Radio Internacional. Se lo contaremos todo, absolutamente todo, a partir de ahora y hasta las 8 de la tarde, cuando toquen las 7 en Canarias. Vamos a analizar en primer lugar la actualidad a esta hora de la tarde. Y la actualidad hoy viene cargada de asuntos todos ellos muy importantes. José Ángel Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bueno, hoy un día ajetreado y con problemas de tráfico en Madrid. Muchos problemas de tráfico, muchos problemas de tráfico. No nos quejamos porque la lluvia siempre es importante. Sí, no hay que quejarse efectivamente porque es importante que llueva, ¿verdad? Es muy importante que llueva. Es muy importante que llueva. El agua es fundamental. Bueno, José Ángel Gómez Chamorro es diputado en la Asamblea de Madrid por el Partido Socialista Obrero Español. Y, hoy es el día de las pensiones. O sea, hoy es el día en el que se ha estado debatiendo a fondo este asunto en el Congreso de los Diputados. Bueno, lo primero, ¿cómo has visto, José Ángel, el desarrollo de esta sesión plenaria? Bueno, pues nosotros desde el Grupo Socialista pues hemos visto algo que ya nos esperábamos por parte del presidente del Gobierno. No ha resultado la comparecencia que se pretendía, no se ha comprometido en nada y por lo tanto es una comparecencia estilo Rajoy. Es decir, que calma, esperar, ver la situación, pero no ha dado o no ha propuesto soluciones efectivas para nuestros mayores, para los pensionistas, no solamente los pensionistas de ahora, sino los de futuro. Y por lo tanto yo lo que resalto es la proposición que se aprobó ayer en el Congreso, donde por el Grupo Socialista se había propuesto la revisión por encima del 1,6% de las pensiones y esperábamos que hoy el presidente del Gobierno afianzara ese acuerdo de la Cámara, pero no ha sido así. El presidente del Gobierno, no hay voluntad por parte del presidente del Gobierno y por parte del Partido Popular de solucionar la justa demanda de nuestros mayores. Ibiza Melián, jurista, escritora desde Fuerteventura. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Con un día espléndido. Ah, mira, pues igual que aquí en Madrid, también un día espléndido. Muy lluvioso, con muchísimos problemas circulatorios en cuanto a tráfico se refiere en la ciudad y en las cercanías de la misma, en el extrarradio de la misma, pero vaya, bien, también un buen día, porque lo que decíamos, necesitamos que llueva y lo está haciendo. Aquí hace sol y se está un día fantástico para ir a la playa. Qué envidia, Ibiza, qué envidia. Además que tenemos de las mejores playas ya consideradas del mundo. A mí me das mucha envidia y mi hijo también, que trabaja en Las Palmas. Pues una isla preciosa también y una playa fantástica como pueden ser la de las Palomas o la de las Playa del Inglés, en fin, tantas. Bueno, pues Ibiza, tú querías hacerme un comentario, ¿verdad?, en el inicio del programa de hoy. Sí, mira, esta semana todo el mundo ha estado pendiente de las noticias del pobre niño de Almería, la defunción. La verdad que se nos ha encogido a todos el corazón. Pero hace 2 semanas hubo también otra defunción y yo creo que estoy en el deber moral de mencionarlo, que fue Antonio García Trevijano, falleció hace 2 semanas y la verdad es que desde los medios de comunicación sí hubo alguna noticia, se hicieron eco, pero yo creo que no para la relevancia de su trabajo. Independientemente de que compartamos sus ideas o no, desde luego su trayectoria de ensayista y de teoría política es inigualable. Y yo lo he citado en muchísimos de mis libros y ahora mismo, como he comentado varias veces, estoy desarrollando una investigación que llevo 2 años concienzudamente, que es mi tesis doctoral, y lo he citado y lo he puesto. Yo creo que es una pena y sobre todo su obra relevante, que es la teoría pura de la República, ¿no?, donde él dice que muchos de los males de España se basan en el propio sistema electoral de concepción y que eso a la vez pues
a mi modo de entender, puede generar esas desviaciones del sistema. Y es una pena porque fue un gran referente de la democracia y de la lucha de las libertades en España, que fue uno de los propulsores de la Plata Junta, que se oponía a Franco, y que pase sin pena ni gloria y que realmente su obra no se reconozca, te digo, independientemente de que se esté de acuerdo con todas sus posiciones o no, es una pena. Hoy abríamos los periódicos y veníamos como todos hacían eco del fallecimiento de Anthony Hopkins, que desde luego que es un gran científico, pero también en España tenemos muchísimo talento, muchísimos escritores de un gran peso y de una gran trayectoria ensayística, y que no se le dé esa relevancia es una pena. ¿Cómo has visto la sesión plenaria celebrada en el Congreso de los Diputados en el día de hoy en relación al asunto pensiones? Yo creo que en este tema, porque no es algo, claro, la gente joven a lo mejor no lo recuerda, pero no es algo nuevo en España. Ya hace muchos años, en el 90 y pico, se ponía en duda lo que era las pensiones, si podían continuar o no, y en base a aquello que pasó en aquel momento se creó el Pacto de Toledo, y a esa hucha que hemos dicho que con la crisis económica se ha evaporado, se decidió en 1995 su creación. Entonces, entiendo que esto no tiene que ser una decisión del partido que está gobernando, porque es una decisiones o trayectoria que va a repercutir a diferentes gobiernos de diferentes colores durante muchísimo tiempo. Entonces, ahí deberían estar todos los partidos implicados, y más teniendo en cuenta el problema que también se nos olvida a veces, que el sistema de pensiones se crea a finales del siglo XIX por los alemanes, y que en aquella época la esperanza de vida eran 70 años. Entonces, lo que se puso es que aquel sistema de pensiones se cobrara a partir de los 70 años, pero porque se esperaba realmente que la gente iba a durar poco. Claro, la esperanza de vida ha crecido muchísimo, y que eso es bueno y es una gran alegría. Entonces, es que hay que plantearse cómo sostener el sistema de pensiones de una forma u otra. Pero yo creo que este debate debe ser consensuado, debe ser con técnicos y debe ser relevante, porque hay países como puede ser Dinamarca, en el que ya han puesto, como la esperanza de vida está creciendo, que a partir del 2002 las edades de jubilación son 67 años, y a partir de ese momento se aumenta a un año cada 5 años en el incremento que se va a suponer de la esperanza de vida. Nosotros hemos pasado en el 60 y pico años de esperanza de vida a tener más de 80 en la actualidad, con lo cual debe ser un debate consensuado y no de poner parche, sino desde luego a largo plazo. Entiendo desde luego a los pensionistas, y en nuestro caso, que somos casi del baby boom, también estamos preocupados, pero no se debe solo paliar ahora, y desde luego la situación económica permite que a lo mejor se hagan reajustes, sino también mirarlo a largo plazo. Desde el Partido Socialista, ¿qué margen de maniobra creéis que existe? Claro, yo creo que hay margen de maniobra. Ibiza hacía referencia al año 95. En el año 95 se tomó una sola medida que era fundamental, digo, como medida fundamental, bueno, tomando el Pacto de Toledo, que ha sido el que ha ido aglutinando toda la política y toda la recaudación para el sistema de pensiones, pero en aquel momento lo que había que tomar una medida porque estaba habiendo un fraude. Recordar, Ibiza, que en aquel momento una persona subía su cotización los 2 últimos años y automáticamente podía haber estado toda la vida laboral cotizando el mínimo, pero esos 2 últimos años le computaba como máximo y cobraba la pensión máxima, y no había tenido una aportación al sistema acorde con lo que al final terminaba cobrando, y eso fue fundamental junto con el Pacto de Toledo para garantizar y ir creando una bolsa. Se hicieron más cosas también. Se sacó del gasto de las pensiones los dineros que se aportaban por las nóminas, que se utilizaban para la red pública sanitaria. Ha habido hospitales en España que en aquella época se habían construido con la recaudación de la seguridad social, que llamábamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que se hizo es ordenar un poco. Bien, ¿qué ha pasado? Que se crea el fondo, la hucha que venimos a llamar, se crea en previsión de cómo va el mercado laboral, cómo va la aportación al sistema. Pero a partir de los 2011 y en el propio gestión del gobierno del Partido Popular, lo que se hace es cargar, entre comillas, unos gastos sobre una decisión política que no corresponde cargar a la hucha de las pensiones.
Por ejemplo, cuando el gobierno tomó una medida de hacer una tarifa plana a los, merecida sin ninguna duda, a los autónomos, hay que decir que automáticamente se deja de percibir esa parte en la aportación al fondo a nuestra hucha de pensiones. Y por lo tanto, está bien que se tome la medida, pero que se corrija con presupuestos generales del Estado. Hablo lo mismo de la retirada de ciertos conceptos de la nómina de los trabajadores, como es la formación continua, como es la aportación al paro en fin, por el tema de desempleo, ¿no? Bien, pues todos estos que se acotaban a través de falta de aportación a la hucha de las pensiones, todo esto no se ha corregido, es más, se ha aumentado. Y además hemos precarizado el empleo. Mientras que antes había un contrato con un salario, con una aportación más o menos dentro de la media, ese mismo contrato lo hemos dividido en 4 y, por lo tanto, hay 4 trabajadores que van a tener derecho a su pensión, pero hay una aportación única dividida por 4. Y esto ha ido vaciando la caja de las pensiones. Y, por lo tanto, yo coincido con Ibiza. Hay que hacer un pacto sobre las pensiones y hay que regularlas adecuadamente. Y, como ocurre en otros países, cuando haya falta de cotización por el mercado laboral, hay que corregirlo con aportación mediante presupuestos generales del Estado. Lo que no podemos hacer es intoxicar a los futuros pensionistas diciéndoles que esto ya se va a acabar porque hay un nicho de negocio que son los fondos de pensiones. Y los fondos de pensiones, salvo 4 fondos de pensiones en este país, el resto todos han ido al garete. Entonces, este es otro debate que hay también en Ibiza en torno a qué pasa con la hucha y qué pasa con las pensiones. Que se está dando un mensaje por sectores interesados de que lo que hay que hacer es una pensión mixta o hay que prepararse la jubilación mediante aportación a un fondo de pensiones aparte, y esto es lo que pervierte esta situación. Y por lo tanto, yo abogo efectivamente abogamos por un pacto que hemos puesto encima de la mesa varias medidas, por un pacto sobre las pensiones, pero desde luego siempre bajo la tutela del Estado y, cuando hay insuficiencia, bajo los presupuestos generales del Estado. No, yo creo que desde luego que las prestaciones y las pensiones es un derecho que se ha consolidado, que como decimos se creó a finales del 2019, que todo el siglo XX y que hoy es un derecho. Lo que pasa es que, claro, muchas medidas, por ejemplo el Pacto de Toledo, se creó cuando estuvo gobernando Felipe González, pero al final la hucha la puso en práctica, que era una de las medidas que se contenían en ese pacto, las puso Aznar. O sea que esto implica no solo un partido, sino probablemente ahora se tomen decisiones a largo plazo que después vendrá otro gobierno de otro signo, de otra ideología, que las pondrá en marcha. Por eso tiene que ser a largo plazo un poco todas las medidas que se tomen. Y después lo que decimos, hemos pasado a lo mejor de un 10% de la población que se pagaban pensiones a un 30%, y cada vez la población va envejeciendo más. Tenemos un aumento de la esperanza de vida, del envejecimiento de la población, y desde luego que hay que tomar medidas que sean a largo plazo. A lo mejor sacar determinadas pensiones, sacarlas de esa hucha y ponerlas vía presupuesto, ver cómo se puede hacer, pero desde luego que tienen que ser medidas a largo plazo. Y en algún momento, porque este es el gasto, entre esto y la seguridad social, es el gasto, uno de los gastos más grandes que tiene el Estado, también, y eso lo digo yo personalmente, también en algún momento los partidos tendrán, como en cualquier casa de familia, ¿no? Cuando hay un gasto y ese gasto se entiende que es prioritario, como puede ser la sanidad, como puede ser la educación, preservando la igualdad de oportunidades, que es básica en cualquier Estado liberal, pues habrá que mirar todos los gastos y ver si algunos son necesarios u otros no son necesarios. Y, por ejemplo, esto personalmente, y lo digo también retomando la figura de García Trevijano, que hablaba del sistema electoral y demás, por ejemplo, a mí personalmente me parece que no es lógico las diputaciones que se han quitado a lo mejor en toda Europa, pues en España se siguen manteniendo diputaciones que son de 1.800 y pico. No es lógico, por ejemplo, o a mí me lo aparenta, en mi humilde opinión, de que el Reino Unido, con 60 millones de habitantes, tiene 360 ayuntamientos, y en España, con 46 millones de habitantes, tenemos 8.000 y pico entidades locales. A lo mejor esas cosas
Lo que pasa es que yo entiendo que tiene que ser un debate sosegado y un debate de pacto, porque, claro, si no al final es el partido que tome estas decisiones se va a quemar políticamente con su propio electorado. Recordemos que, por ejemplo, esta reforma de los ayuntamientos, y cuando se analizan los casos de corrupción, cuanto más pequeños el ayuntamiento, presuntamente se tiende a que haya más corrupción. Italia tomó esta medida cuando estaba Monti, que se le denominó como tecnócrata, redujo el número de ayuntamientos y en las siguientes elecciones lo echaron fuera, con lo cual son medidas que no solo tiene que tomar un partido, sino que tienen que tomar mucho. En España se intentaron tomar y al final hubo por la Federación de Municipios, todo el mundo se sublevó que no había que reducir ayuntamientos y lo único que se hizo fue poner en el régimen electoral que a los ayuntamientos que quisiera se fusionaran, y de toda España solo se fusionaron 2 y además los cargos públicos que llegaron se aumentaron el sueldo, porque hay puestos de trabajo que por supuesto que no se pueden reducir, como pueden ser médicos, policías, como pueden ser profesores, incluso se necesitan más. Está claro que no se puede despedir, que no queremos despedir a nadie ni que aumente el paro, pero claro, como son medidas a largo plazo, se puede prever de que todas esas administraciones que se fusionen no se reposicionen, esa gente que se jubile, como pueden ser administrativos y demás, no se reposicionen en los puestos, con lo cual no estás quitando ni estás echando a nadie, pero son medidas a largo plazo y que requieren desde luego un pacto político, porque si la toma un partido solo, yo creo que ningún partido va a aceptar el quemarse políticamente ante su electorado. Elmer Suárez, periodista, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿De qué manera valoras la sesión plenaria celebrada esta mañana en el Congreso de los Diputados en torno a las pensiones? Pues, ¿qué podemos esperar de un gobierno como el que actualmente está en España? Pues siempre con evasivas, siempre descargándole la responsabilidad a los demás, siempre diciendo que hay que dialogar, siempre diciendo que hay que proponer, que ahora es el Pacto de Toledo el que resuelve el problema de las pensiones en España. Entonces, es más de lo mismo. O sea, y ahora Ciudadanos debe estar aplaudiendo y debe estar satisfecho porque él es culpable de lo que está pasando. ¿Y ahora qué le va a reclamar a Mariano Rajoy? 18 veces dijo no y terminó permitiéndole a Mariano Rajoy que gobernara en España. ¿Y ahora qué le puede reclamar? Ya después de, como dicen, después de ojo sacado, no vale Santa Lucía bendita. Yo, si me permites, referente a lo que ha dicho Ibiza, hay muchas de las cosas que la comparto y además mi partido la ha puesto encima de la mesa en innumerables ocasiones, no solamente en la Federación Española de Municipios, sino también en el debate político. Y lleva razón que necesariamente esto hay que hacerlo con un pacto. Pero fíjate, Ibiza, el Pacto de Toledo lo propicia Felipe González, lo desarrolla el gobierno de Aznar y era un pacto de Estado. Y el gobierno de Rajoy no ha respetado el Pacto de Toledo, porque ha hecho uso de las cantidades que ha creído conveniente en cada momento. Y el uso de las cantidades en el Pacto de Toledo, por lo que te decía yo antes, estaban tasadas. Y la reposición que hubiese que poner por déficit tendrían que ir a presupuestos generales del Estado. Y luego, es verdad, a veces hay que tomar prioridades del gasto. ¿Cómo no? Yo, que he gestionado un ayuntamiento grande en la Comunidad de Madrid, como es Alcorcón, 160.000 habitantes, pues claro que hay que tomar y hacer pedagogía con los vecinos también, de decir en qué nos podemos gastar los dineros y en qué no, en dar prioridades. Pero claro, lo que no podemos es ver cómo hay dinero con este gobierno para muchas cosas, rescate de autopistas, etcétera, etcétera, y no hay dinero para sanidad, para educación, para dependencia, para las pensiones. Con lo cual, es verdad que hay que priorizar, pero sobre todo hay que priorizar sobre el gasto que va directamente a las personas y a los derechos de las personas. Bien, por cierto, dicho sea de paso, la Eurocámara ha respaldado el nombramiento de Luis de Guindos como nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo por los pelos, ¿no? Parece ser, con un estrecho margen a favor de la candidatura española. Sí, yo nombrado está, no voy a desprestigiar a un político español, más allá del partido al que pertenezca. Una vez ya elegido, ya saben los oyentes y sabemos la posición que tenía mi partido. En el inicio no pensamos que debería de ser, no porque podía ser otro español perfectamente, pero los antecedentes del señor de Guindos no nos parecían los más adecuados para dirigir la economía europea. Y bueno, pues yo creo que eso también se ha reflejado en la Cámara. No ha habido un consenso
amplio, que era lo que debe haber, por lo que dice también Andrés, es decir, esto tiene que ser un consenso amplio de quién nos dirige en Europa. Y el señor de Guindos no es un buen ejemplo para dirigir la economía europea. Creo que a muchas personas les ha llamado la atención que el Pleno de la Eurocámara haya respaldado por estrecho margen a de Guindos para el Banco Central Europeo. Ha llamado la atención porque parecía que la cosa estaba mucho más resuelta, ¿no? Vamos, mucho más resuelta. Resuelta está, ¿no? Resuelta está, y nombrado está. Yo... se ha conseguido la mayoría, en fin. Pero sí que es verdad que se esperaba un respaldo mayor. Bueno, pues yo quisiera de aquí dar un mensaje al Partido Popular de España, que no acuse ahora al Partido Socialista Obrero Español, que parece ser que no era solamente el Partido Socialista Obrero Español, el Grupo Parlamentario Europeo del Partido Socialista, la parte, quien tenía reticencia sobre el señor de Guindos. Había bastantes grupos por los diferentes estados de Europa que también obraban en consecuencia, ¿no? Ibiza, ¿algún comentario? Yo decir que todo el que sea español y cuanta más presencia tengamos en Europa, mejor que mejor, porque muchas veces las diferencias entre el norte y el sur de Europa todavía son grandes y se tiene que dejar nuestras perspectivas fuera de la ideología que fuera. Y también si desde el Partido Socialista hubiese sido una mujer la que hubiese presidido el grupo de los socialistas, bienvenida sea, y eso yo creo que hay que apoyarlo. Después todos sabemos que dentro de Europa hay sus intereses, ¿no? En sus propias alianzas entre los partidos, que muchas veces se escoge por los propios, por ese intríngulo entre pasillos, entre unos países y otros. Pero desde luego todo lo que sea España, porque todavía, como decimos, tenemos esa diferencia entre el norte y el sur de Europa cultural durante siglos, y nuestra presencia ahí debe ser primordial para hacer prevaler y nuestra visión de que no somos el sur de Europa la cigarra y en el norte la hormiga, sino que desde luego que el sur de Europa ha hecho grandes esfuerzos por posicionarse en igualdad de posiciones con el norte, y también tenemos que tener voz ahí, y más España, que es una de las economías principales dentro de Europa. Mañana jueves, día 15, a las 7:30 de la tarde, en el Centro Cultural Casa del Reloj, en Madrid, va a tener lugar una conferencia que nos parece interesante. La conferencia lleva por título Recuerdos del futuro, cuando Homus Digital reinventó el mundo. Y esta conferencia va a protagonizarla, va a recaer en Serge Logans, que se encuentra con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis, y buenas tardes a la audiencia. Cuéntenos. Bueno, pues... ¿Con qué nos va a sorprender mañana? Bueno, la idea es hablar de este mundo que nos sorprende, ese mundo tecnológico, que parte de una tautología. No nos damos cuenta de las tremendas transformaciones que se están sucediendo en nuestros ojos a una velocidad que a muchos, sobre todo los que somos de más de 35 años, no alcanzamos a vislumbrar, a entender. Y que de otra parte, la juventud menor de 35 años nada como pez por el agua y de alguna manera tenemos la percepción de que se alejan de la realidad cotidiana, que no se implican, que andan en otro. Entonces, esta generación X y Y, que a veces malentendemos, pero que están y que serán los encargados de construir ese nuevo mundo, con todos los disruptores que están sucediendo, robótica, inteligencia artificial, drones. Ese es el mundo en que están viviendo. Es evidente que el mundo está cambiando, ¿verdad? En eso estamos, yo creo que todos de acuerdo. La digitalización de nuestras vidas es un fenómeno que llegó para quedarse y para desarrollarse y para no irse, al menos durante muchísimo tiempo, creo yo, es mi percepción. ¿El mundo ha cambiado para bien o para mal? Eso depende un poco de la utilización que hagamos de esa digitalización. Y si lo simplificamos un poquito y lo vemos con cierta perspectiva, y bueno, intentamos hacer una, valoración global, ¿cuál sería esta valoración que haría Serge Logans? A ver, estamos ante la tercera gran revolución cognitiva, cultural e informacional de la humanidad. La primera fue la escritura, pasamos del oral a lo escrito y de lo escrito a la imprenta, y en este momento mensaje y vehículo de ese mensaje
ahora es eso que llamamos ordenadores, informática, que puede transmitir ya no solo la palabra, lo escrito, sino absolutamente todo, la imagen, etcétera. Entonces, eso tiene unas implicaciones jurídicas, tiene unas implicaciones institucionales, como lo tuvo la moneda, con la moneda, por ejemplo, que cambió con Venecia, cuando la invención de la imprenta, tuvo implicaciones jurídicas, el Estado surge ahí en ese momento. En este momento estamos asistiendo exactamente a lo mismo. La moneda virtual. Estamos tratando de legislar todo lo que tiene que ver con privacidad, con las fake news famosas por las redes sociales, controlar todo ese mundo. Entonces, has dicho privacidad. Realmente tenemos que empezar a interiorizar que la gestión de nuestra privacidad, la gestión de nuestros datos privados, de nuestros datos más íntimos a todos los niveles, debe enfrentarse de una manera distinta a como venía siendo enfrentada hasta el momento, ¿no? Efectivamente. Así como en su momento hubo que empezar a construir un nuevo derecho por todo lo que implicó la escritura y lo que posibilitó, en este momento no se puede legislar ese espacio privativo con las leyes anteriores. Entonces hay que desarrollar una nueva, porque no nos olvidemos que no solamente datos, estamos hablando también de genoma. Claro. De nuestro ADN, que empieza a ser público en algunas instituciones, médicas por un lado, pero también por temas de seguridad. Y entonces, ¿qué va a pasar con esos datos? Entonces, se requiere una nueva legislación específica para ese sitio que en este momento es de no derecho. ¿Estamos quizás sobreexpuestos a través de las redes sociales y demás canales que posibilita Internet? En ese momento sí, porque no está del todo garantizado, entonces cualquiera puede hacer cualquier uso a través de que hackee nuestras cuentas. Se está trabajando en ello, pero también depende mucho de nosotros, es decir... Sí, hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto, es decir... también nadar siempre contra corriente es un poco complicado, no digo que no se pueda hacer, pero tal y como están montadas las cosas, tal y como está estructurado todo en este momento, es un poco complicado, ¿no? Andar, pues eso... en dirección contraria, ¿no? A la mayoría y a las corrientes, que incluso hasta desde la propia administración, ¿no? La administración pública se están impulsando. Es decir, porque, en fin, es complicado, ¿no? La idea es aceptar esta realidad, porque está para quedarse, pero aceptarla de manera inteligente. Entonces tenemos que ser usuarios inteligentes, pedir que la administración sea inteligente en la forma en que regula, administra, controla y utiliza esa información, y el sector privado también, por la cuenta que además le trae. Es decir, si no se tiene atención y no se gestiona de manera inteligente, es la gestión inteligente del conocimiento, de los datos, de la información, del Big Data. En definitiva, esta nueva era lo que nos está exigiendo y nos obliga es a ser más inteligentes. A ser más inteligentes nos obliga esta nueva era. Sí. Lo que no quiere decir que seamos más inteligentes desde el punto de vista emocional, ¿no? No, por supuesto. Porque yo creo que la inteligencia emocional ha quedado gravemente, seriamente dañada con esta necesidad de ser más inteligentes tecnológicamente hablando. Sí, efectivamente. Pero también la parte afectiva es la única que nos queda cuando las máquinas, la inteligencia artificial empieza a tomar decisiones de disparar en la guerra, decisiones de controlar ciertos perfiles. Entonces, lo único que nos queda es algo que no pueden imitar las máquinas, que es esa parte los sentimientos emocional, afectiva, intuitiva, imaginativa, creativa. ¿Qué pasará cuando las máquinas ya lo decidan todo por nosotros y no vayamos a tener ni que movernos de un sillón? Primero que habrá sobrepeso, eso está claro, porque cuando uno no se mueve, pues en fin, el sobrepeso sobreviene, nunca mejor dicho. Y además de eso, bueno, pues ¿qué más cosas nos ocurrirán? ¿Qué más cosas le ocurrirá a la civilización? ¿De qué manera será el ser humano del próximo siglo? Bueno, es decir, podemos especular y recrearnos un poco en esa idea de un mundo feliz del famoso
famoso libro de Huxley, pero también, por eso hablaba yo de inteligencia, en la medida en que seamos inteligentes en la gestión de eso y utilicemos no para quedarnos en la poltrona sentados, sino para crear, para seguir innovando, para seguir utilizando nuestra capacidad de imaginar, de crear, de innovar, pues en esa medida nos mantendremos activos. Y no creo que de todas maneras las máquinas lleguen a tomar el control de todo, porque al fin y al cabo un algoritmo no es más que una fórmula, una receta que le dice qué hacer hasta ahí. Entonces depende todavía del ser humano que le permita o no le permita ir más allá de tomar control total. Elmer. Sí, Sir Lawrence es asesor del gobierno francés en los temas de exclusión social. Sí, en Francia una persona que no percibe 950 euros es una persona en riesgo de exclusión social. Él conoce mucho ese tema y a mí me gustaría aprovechar para preguntarle cómo hace Francia para controlar el tema de las pensiones que no tienen ese tipo de debates como el que hubo esta mañana aquí en España. Bueno, a ver, el tema es de que Francia tiene otra forma de organización. Y ante todo Francia ha sido muy regaliana con todo lo que tiene que ver con la protección. Entonces es un tema allí muy sensible que no se puede poner tan fácilmente en la palestra y decir, oiga, voy a modificar y voy a destrozar esto como se me venga en gana. Porque casi todas las fuerzas políticas, con sus matices, obviamente, con sus diferencias ideológicas, tienen mucho cuidado de preservar algo que se llama el reparto de la solidaridad vía precisamente impuestos, que es lo que garantiza además el pago de pensiones. Y obviamente que va a haber reformas, se están dando esas reformas, pero se están dando de manera muy prudente y atendiendo a un largo plazo, ir introduciendo ese otro modelo. Abiertamente allí todavía no se habla de fondos de pensiones y oiga, vaya usted y dedíquese a ahorrar por privado para ver si le toca. No. Se va a introducir, no digo que no, pero el proceso en que se va a hacer va a ser mucho más largo, mucho más a cuentagotas, menos cruento de lo que se puede ver Vamos a cambiar de asunto si os parece bien, aunque podemos regresar a este apasionante tema que será objeto de esta conferencia que Serge Lawrence va a protagonizar mañana en el Centro Cultural Casa del Reloj, ¿verdad? Aquí en Madrid. Podemos regresar a ello cuando lo estiméis oportuno. Tengo ahora mismo comunicación establecida ya con Francisco Canals, como cada miércoles. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuáles son los datos, los últimos datos en relación al triste asesinato de Gabriel Cruz, aparentemente, presuntamente, a manos de asesinato perpetrado por Ana Julia Quezada? Cuéntame. Bien, hay que indicar que Julia Quezada pues ya es una asesina confesa y por tanto el término presunta está bien, pero está porque en un contexto... legalmente, jurídicamente, hasta esto nuestros juristas, nuestra jurista, por ejemplo, Ibiza Melián, lo corroborará con toda seguridad. Hasta que un juez no dicte sentencia, sigue siendo presunta. Sí, y además en este caso, bueno, ahora lo dirá Francisco, que ella lo que es presuntamente o supuestamente lo que se ha implicado es en un delito de homicidio y no de asesinato. Entonces, claro, ahí está el matiz que ella ha dado, ¿no? Sí. Y que deberá dirimirlo un tribunal. O sea que entre homicidio y asesinato lo que hay son pues entre 5 y 10 años de prisión, arriba o abajo, ¿verdad? Claro, pero no solo eso, sino la prisión permanente revisable. Recordemos de todas formas que si se llega a derogar la prisión permanente revisable en España, no hay retroactividad, se prohíbe la irretroactividad de las leyes. Es decir, si yo cometo un delito hoy, pero hoy no está penado, a mí y mañana apruebo una ley que castiga eso que yo cometí hoy, pero como lo hacen mañana, a mí no me coge. Pero sin embargo, a mí me condenan por un delito, me mandan a la cárcel y después resulta que quitan de ese delito del Código Penal, es decir, lo despenalizan, entonces yo puedo salir de la cárcel. Si llegan a quitar la prisión permanente revisable, hay una condena en España, saldría. Pero en este caso es muy importante porque ella lo que ha dicho es,
presuntamente es, no, fue accidental, además fue en defensa propia, porque el niño vino a darme, o sea, estamos hablando de homicidio. Lo cual resulta muy llamativo. Claro, son los 10 años, pero aparte la prisión permanente revisable. Claro, ahora me imagino que entrará el tema legal, porque cuando es verdad que se puede actuar en defensa propia, pero cuando tú te defiendes, la medida tiene que ser proporcionada, es decir, tú no puedes venir a pegarme una torta y yo coger una pistola y pegarte un tiro, porque eso es desproporción. Y en este caso no sabemos, que ahora lo dirá Canal, lo que tendrá que decir el informe forense, porque lo que presuntamente se dirá si fue antes o después, si fue antes que le pegó con lo que tenía y después aprovechó para asfixiarlo, o si fue después, de todas formas, porque ahí entraría la alevosía, es decir, si ella le pegó, lo dejó inconsciente y después lo mató, sería alevosía, de todas maneras, no creo que sea el caso, pero también es verdad que en ocasiones se dan confesiones falsas. No creo que sea el caso porque, todos los indicios, todo lo que ya ha dicho concuerda finalmente con las pesquisas, con las investigaciones de la Guardia Civil, etcétera, ¿no? Pero podría darse en algún otro caso una confesión falsa, por tanto, hasta que no se terminen las investigaciones, hasta que el procedimiento judicial no esté del todo resuelto y hasta que un tribunal o un juez dicte sentencia, sobre la persona tiene que prevalecer la presunción de inocencia, ¿verdad? Claro, y ella puede cambiar en cualquier momento de versión. Recordemos que cuando se practican las pruebas es en el juicio oral. Ella puede decir lo que quiera en la policía. En la fase de instrucción se recogerán todas las pruebas, pero donde realmente son las pruebas válidas es en el juicio oral. Sí, lo que cuenta es lo que se dice ante el juez ya en el momento del juicio oral. No en la fase de instrucción, porque ahora se abrirá una fase de instrucción, se recabarán pruebas, informes del forense y demás, y se instruirá la causa. Si el juez lo cree conveniente, pasa a la fase intermedia, lo sobresee si no ve nada. En este caso estamos diciendo que hay un cadáver y que esa persona está muerta, lo más probable presuntamente es que lo pase a juicio oral. Pues en el juicio oral es donde se tienen que practicar las pruebas y hacer todos los alegatos, y en base a lo que se diga en el juicio oral es lo que se condena o se exculpa a una persona. Claro. Volvemos a lo que te preguntaba, Francisco. ¿Algún dato de última hora con el que cuentes en relación a esta tragedia? Bueno, hay que indicar que en esos momentos la Guardia Civil ya tiene prácticamente casi cerrado el caso, pero aún quedan algunas incógnitas importantes. Por ejemplo, comentábamos el hecho si Ana Julia Quesada mató accidentalmente, entre comillas, al niño. Ella argumenta que el niño se enfadó, la quiso agredir, ella cogió una hacha y le dio en la cabeza, en el cráneo, casi como defensa, ¿verdad? Yo creo que la policía en estos momentos piensan que ella miente, es decir, ellos piensan que realmente secuestró al niño, que aquella tarde iba a jugar a casa de unos primos y que de alguna manera lo llevó, lo sedució, lo convenció con engaños y obligado a la finca de Rodalquilar, donde ya tenía previsto de manera premeditada cometer el crimen. Hay una cosa que es muy importante que hemos de tener en cuenta. ¿Tú crees que fue premeditadamente? O sea, que esto estaba planeado por ella. Yo creo que hay bastantes elementos que apuntan hacia eso cuando hablamos de perfilación criminal, porque primero, ella ha demostrado ser una mujer fría, una mujer calculadora, una persona que presentaba sollozos ante las cámaras, que sobreactuaba, que ha conseguido aguantar una presión mediática y policial absolutamente espectacular y sin precedentes. Noticias en medios de comunicación, elementos de sospechas, más de 1.300 personas buscándola, todos los seguimientos que han habido sobre ella. Es decir, es una mujer que ha podido demostrar ser una auténtica actriz. También hay que recordar que un poco su trayectoria, una mujer que había venido de otro país, que se había separado varias veces, que tenía una trayectoria emocional, pues bueno, diríamos un tanto convulsa. También se está especulando sobre la posibilidad de si pero ella... esa trayectoria emocional no la convierte en lo que parece que es en aquello en lo que se ha convertido, que es parece ser en una asesina, ¿no? Y como mínimo en una homicida. Sí, bueno, pero sí que hemos de resaltar el hecho de que, de alguna manera es una persona que cuando habla no estructura la conversación, ha dado varias versiones contradictorias y, bueno, hay que hablar también de, por un lado, se especulaba con el móvil económico, es decir, la policía empezó a sospechar de ella cuando en una llamada de teléfono móvil que fue interceptada por la UCO y por la Guardia Civil, en la cual ella presionaba o intentaba convencer al padre de Gabriel sobre la posibilidad de que subiera la recompensa de 10.000 a 30.000 euros. Posteriormente,
finalmente esa posibilidad se descartó, y se piensa también en un móvil puramente tacticista. Ella era una persona que estaba reformando una casa, que tenía planes de vivir en esa finca con su pareja, con su actual novio, y por tanto un niño con el cual tenía mala relación pues podía de alguna manera suponer un obstáculo. Es importante decir que hay un elemento que ha llevado a la policía y al sistema fiscal a poder reabrir el caso de hace 20 años, cuando aquel niño de 4 años cayó supuestamente accidentalmente, desde un 7º piso. Bueno, hay que indicar que en investigación forense, cuando una persona se suicida, suele caer muy cerca, suele aparecer muy cerca del muro. Y en este caso apareció el cuerpo de esa niña de 4 años a 3 metros del muro, ¿no? De la pared del edificio. Probablemente hemos de indicar que jamás conoceremos lo que allí se sucedió. Es muy probable que jamás se esclarezca, pero sí que hay algunos elementos de sospecha que podrían hacer pensar que cuanto menos era un poco, las circunstancias de la muerte fueron, diríamos, estadísticamente además es que no frecuentes. hay antecedentes de criaturitas de 4 años que decidan acabar con su propia vida, ¿no? Que se suiciden. No hay antecedentes. Sería una cosa Sin rarísima. embargo, sí que hay antecedentes de una persona, pues Ana Julia Quesada, que algunas personas afirman que intentó robar, que intentó estafar a alguna de sus exparejas. Hemos visto también las declaraciones de la familia en la República Dominicana, en el país de origen, donde, por cierto, ahora mismo hay una gran cobertura mediática. Es decir, el caso de Ana Julia se ha convertido, yo lo compararía, pues casi como el crimen de Pioz, un caso con repercusión internacional. Es muy interesante también en este momento todo el trabajo que se está haciendo de perfilación criminal, personas que analizan su conducta verbal, todos los microgestos que ella tenía ante la cámara. Es decir, parecía que cada vez que, por ejemplo, el padre de Gabriel se dirigía a las cámaras en directo o algún reportero, ella rápidamente aparecía en escena y le cogía físicamente. Es decir, los psicólogos afirman que había una sobreactuación y había un deseo de ella por controlar la situación más allá de lo lógicamente comprensible. Por tanto, un caso interesante, un caso, yo diría, apasionante y finalmente pues muy trágico. Por cierto, aún y así debo decir que yo estoy en contra rotundamente de la prisión permanente revisable, porque no supone una medida garantista. Mire, en países como Estados Unidos, donde hay la pena capital, donde hay la cadena perpetua y la pena de muerte, no se ha conseguido reducir la criminalidad. Eso es un hecho, efectivamente, es un dato objetivo. Tienen una tasa de criminalidad, tienen un índice de criminalidad infinitamente superior al que podemos tener en España. En España acabamos con ETA, por ejemplo, y fue sin la prisión permanente revisable. Es decir, si realmente hemos de ir a la raíz semántica y filosófica de todo. Queremos castigar al delincuente y eso es legítimo. Mire, yo también soy padre y si asesinaran a mi hija en esta o cualquier otra circunstancia, yo no pediría la prisión permanente revisable, pediría directamente la cadena perpetua. ¿A algún padre le gustaría que al asesino de su hijo estuviera dentro de 15 años en la calle, aunque fuera reinsertado, vendiendo helados, pagando un alquiler y plenamente reinsertado? Claro que no. Si a usted le matan un hijo, lo que quiere es que ese señor pues se pudra en la cárcel, que pase el resto de su vida entre rejas. Por tanto, yo soy más defensor de o que siga el Código Penal actual o bien que se pida la cadena perpetua, pero que no se hagan chapuzas a medias y se convierta en la justicia en algo meramente subjetivo. José Ángel. Sí, desde luego en la última parte y en casi todo estoy de acuerdo. Yo también estoy en contra totalmente de la prisión permanente revisable por numerosos motivos que acaba de enumerar. Desde luego eso no es decir, además la Constitución es dudoso que lo consienta. Vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional, que llevó mi partido la ley ahí, ¿no? Y luego, sobre este incidente, yo me quedo primero con la dignidad de la madre y la dignidad del padre. Y yo con uno de los llamamientos que ha hecho la madre, que por favor que no se utilice. Y me molesta mucho que levanten la voz en torno a cuando hay un suceso, se levante la voz y se reabra el debate de la prisión permanente revisable o no. Y esto, lamentablemente, hay personas, y lo que es más lamentable, políticos que lo utilizan. Y se está demostrando cada vez que hay un accidente o un asesinato o hay un incidente de este tipo. Y después yo... Pero de todas formas, no, mira que tú eres político, pero ¿no opinas que en España tendemos a politizar absolutamente todo? Desde luego que sí.
Esto también es la verdad. ¿Y no opinas que igual nos excedemos en este particular? Pero la culpa la tenemos los políticos. Yo también me echo las culpas, yo no me voy a excluir. Porque los políticos tenemos que transmitir a la ciudadanía, precisamente en estos momentos, o en cualquier otro sobre otros motivos, que los políticos tenemos que estar tranquilos, pensando... Una serenidad, una objetividad... Efectivamente, serenos. Y la gestión yo no puedo más legislar profesional posible de aquello que está ocurriendo por desafortunado que sea. Yo no puedo legislar, lo decía antes nuestro interlocutor, no puedo legislar en la Asamblea de Madrid una ley cuando estoy condicionado emocionalmente. Es imposible. Entonces... De esto, los primeros culpables de que se reabran estos debates y se politice tanto cualquier tipo de decisión parlamentaria, la tenemos los propios políticos. Yo quiero entonar en mea culpa personal, ¿no? Y luego, yo sí que creo que este asesinato estaba planificado. Porque esto es un asesinato de odio, por lo que hemos entendido y por lo que han podido deducir personas con bastante más autoridad que yo, médicos forenses, psiquiatras, etcétera, que había un componente de celos permanente de la madre, de que se le escapa la posesión de su pareja porque se la come el hijo de su pareja, ¿no? Y yo creo que cuando hay un delito de odio por medio, el delito de odio no se improvisa. Un asesino machista no improvisa. Lo está planificado. Y esto es otro delito. Es decir, que los delitos que de odio se planifican, en mi opinión. ¿Tú crees que no habrá, digamos, un origen que esté cercano al arrebato, ¿no? No, ni mucho menos, en mi opinión, vamos. Hay que indicar que, bien, en el actual escenario... poco le importa a la policía, relativamente hablando, el móvil del crimen. Les voy a hacer una pregunta. ¿Saben a fecha de hoy cuál fue el móvil del crimen, por ejemplo, de la niña china en Galicia a manos de los padres de la familia Basterra? No lo sabemos, pero sin embargo están en la cárcel. Es decir, al final la finalidad de la policía es probar y llevar a los delincuentes que han cometido la comisión de un delito a la cárcel. Y los juzgados están, los tribunales están para juzgar eso, para, en fin, emitir luego una sentencia, ¿no? Y si se puede esclarecer, mejor, pero al final el móvil del crimen no es siempre lo más importante cuando hablamos de ciencias jurídicas. Es muy importante también decir que en ese momento estamos viviendo un momento de populismo punitivo. Es decir, hay una fragmentación parlamentaria, hay un partido político que es Ciudadanos que está subiendo como la espuma y otro que está en el poder que puede perder las elecciones, las próximas, y por tanto hay que decir que el tema de la prisión permanente revisable tiene un apoyo público del 80% de los ciudadanos. Un 8 de cada 10 españoles de la opinión pública apoyan esta doctrina. Por tanto, esto se ha convertido en una patata caliente para muchos partidos que ven en la prisión permanente revisable pues una manera de ganar o de perder un rédito electoral. Yo decir simplemente que yo creo que lo de la prisión permanente revisable, y llámenme de buen pensamiento, creo que es porque se ha juntado lamentablemente en que mañana se supone que es ese debate, ¿no? Entonces quizá por eso ha surgido también todo el tema. Después decir que la prisión permanente revisable está en Francia, en Alemania vigente, en Italia, algo parecido, en Reino Unido, en Bélgica, en Austria y en Suiza. ¿Cuál es el problema? Que allí sí es verdad que para que se revise la pena tienen que pasar 15 años, aquí las penas son más altas. La prisión permanente revisable no está abierta para todos los delitos, sino simplemente actualmente son para 3. Cuando son víctimas, tiene que haber asesinato, es decir, siempre tiene que haber asesinato, y ahí es donde está el quid de la cuestión de este caso, que realmente quien nos dirá si es nos vislumbrará presuntamente si es asesinato o no, será el informe forense. Si le dio antes con un arma o con el palo y después lo asfixió, o cómo fue lo que pasó. Entonces decimos que tiene que ser asesinato, tiene que ser menor la víctima y después y tiene que ser menor o discapacitada. Después que sea también, en el caso por ejemplo de Diana Kerr, que sea asesinato y que haya una agresión sexual. Y después estamos en los delitos de organización criminal, que serían los delitos de terrorismo. Sí es verdad que nuestra Constitución, en el artículo 25.2, pone que la misión o el objetivo de las penas es la reinserción. Y hay dos formas de poner las penas. Normalmente en filosofía jurídica se establecen dos formas de poner las penas. Una es retributiva, es decir, castigar por el delito que has cometido para que no lo vuelvas a cometer y para disuadir a los demás que no lo cometan viendo que a ti te han condenado. Y después otra es la reinserción. Pero estamos hablando aquí de que realmente en determinados casos son reinsertables cuando estamos viendo que hay violadores que violan no sé cuántas veces, salen y vuelven a violar. Ahí estaría el quid de la cuestión. Y lo que dice la prisión permanente revisable es que tiene que cumplir una pena que
suele ser 25 años. A partir de los 25 años se revisa la pena, tienen que emitirse informes de técnicos especializados, psicólogos, psiquiatras, si realmente se ha reinsertado esa persona, y si es desfavorable, a los 2 años se va volviendo a emitir informes. A lo mejor no tiene que llegar a 25, porque aquí el dilema es que dice que 25 son muy altos y en el resto de países son más bajos. Pues a lo mejor hay que bajarlo, pero realmente en determinados delitos es reinsertable. La pregunta es, vale, nuestra Constitución dice eso, pero hay personas que son reinsertables de verdad, cuando estamos viendo que son 40 violaciones seguidas, salen y vuelven a violar. Lo digo, de nuevo, son casi las 6, 5 allí en Canarias. Elmer, tienes 20 segundos. Sí, señor, para invitarles mañana a las 7:30 a la conferencia, allí en la Casa del Reloj, en el Matadero Municipal. Así es. Serge Logans, muchísimas gracias por venir. A vosotros. Y estoy convencido de que va a ser todo un éxito. Gracias. El encuentro de mañana. Y otro día volvemos a comentar estas cuestiones que me parecen muy interesantes aquí en la radio internacional. Gracias. Gracias, Elmer Suárez. Gracias, Ibiza Melián. Gracias también, Francisco Canals. Gracias, José Ángel Gómez Chamorro. A vosotros, gracias.